Renoven, el mayor fabricante de ventanas de aluminio y PVC, presenta Renoven Hogar. Una nueva división dedicada a la venta e instalación de todo tipo de soluciones para interior y exterior. Cortinas decorativas, toldos, pérgolas bioclimáticas, suelos técnicos, cortinas de vidrio, domótica. Renoven, soluciones para todo tipo de necesidades. Carlos Gimeno Gurpegui, consejero de Educación del Gobierno de Navarra. Bienvenido a este programa. Muchas gracias, muy amable. ¿Goza de buena salud la educación en Navarra? Bueno, yo creo que la educación en Navarra ahora mismo, hoy, es líder en muchas cuestiones. Quiero decir, tenemos la menor tasa de abandono escolar de España, tenemos la mejor tasa de egresados en inserción profesional en España y somos una de las 3 comunidades de Europa. Tenemos las mejores competencias en lengua extranjera, en inglés, tenemos la mejor tasa de escolarización del alumnado de 20 a 24 años, la mejor tasa de acceso a los ciclos de formación profesional y acceso de grado básico, tenemos reconocidos por las evaluaciones internacionales y las evaluaciones nacionales la mejor tasa de equidad del sistema, somos los que más profesorado hemos incorporado al sistema, un 14% del profesorado que hay ahora mismo en el sistema se incorporó en la anterior legislatura, 1.230 profesores. Somos además una de las comunidades autónomas que tienen hitos como que la escolarización del 0-3 es gratuita hoy en día, tenemos comedores para 175 días, tenemos el mejor transporte escolar donde se traslada y obviamente tenemos récords en el ámbito de la formación profesional, en centros de excelencia. Creo que es una tarjeta de presentación que son hitos de la educación navarra, que son cambios estructurales y que de alguna manera establecen un cambio de época de la educación, desde hace 4 años a hoy, la mejor varianza en escolarización de educación infantil, en la creación de plazas. Creo que son motivos suficientes como para no rehuir la autocrítica, pero para que la ciudadanía sepa que con sus aportaciones se establecen actuaciones. Le veo con fuerza 5 años después de que tomara posesión como consejero en el 19. Claro, ¿por qué desde algunos sectores le señalan que hay 2 problemas que están sin solucionar a pesar de todos estos datos positivos como es la falta de recursos y quien insiste en que la masificación también puede poner de alguna manera problemas en el día a día en la educación? Bueno, yo niego la mayor porque los recursos se han incrementado de forma cuantitativa y cualitativa de manera exponencial en el sistema educativo navarro. Le acabo de decir que se han incorporado 1.235 profesores y profesoras, es decir, es un 14%. Esos son datos públicos, datos publicados y por lo tanto lo que se hace es incorporar profesorado en función de las necesidades del sistema. Eso es lo que corrobora la recomendación. Tenemos la ratio más baja de España, grupo aula. Quiero decir, cuando me preguntaba anteriormente alguna cuestión, tenemos una ratio de 8,4 por grupo aula, de ratio media, en todos los informes independientes de las organizaciones más importantes y del Ministerio de Educación. Tenemos la mejor ratio profesor-alumnado, hay un profesor por cada 12 alumnos o menos, por lo tanto, niego la mayor. Yo no puedo evitar que se trasladen determinadas cuestiones, pero obviamente no las puedo aceptar. Es más, ahora mismo, hoy, en las aulas navarras se sabe cuáles son las necesidades educativas porque tenemos parámetros como el índice de necesidades específicas de apoyo educativo, el índice de matrícula sobrevenida, el índice de refuerzo, donde hacen una foto, hacen una radiografía exactamente de lo que tenemos en el aula y esas cuestiones sirven para establecer recursos y para objetivarlos, que es una de las mejores cuestiones que se han podido establecer. Hoy Comisiones Obreras, la Biela, le han registrado una huelga de profesores para el próximo día 30 de enero, piden abrir de nuevo la negociación. ¿Se va a firmar un nuevo pacto educativo? ¿Usted se va a sentar con ellos a hablar? ¿Se va a sentar? Vamos a ver, yo ya me he sentado recientemente con ellos en varias mesas sectoriales y he podido constatar el nivel de negociación. Mire, en la anterior legislatura hubo 70 mesas sectoriales. En esta legislatura, en lo que llevamos de legislatura, yo creo, no he cuantificado, puede haber alrededor de 20. Yo me he sentado a negociar con los sindicatos, usted sabe, usted es periodista, que se han levantado. Yo me he sentado a negociar con los sindicatos y me han hecho un escrache.
yo he convocado mesas sectoriales y la respuesta que he tenido es una huelga. Yo he querido convocar mesas sectoriales y los sindicatos me han dicho que no querían convocar mesas sectoriales, que querían ir a la huelga y que luego hablásemos. Hay una huelga, hay una mesa sectorial convocada el día 21 y hoy registran una huelga. Por lo tanto, lo que se ha impuesto aquí en todo este periplo es la huelga frente a la negociación, la presión frente a la negociación. Y yo, mire, respeto enormemente las reivindicaciones laborales, respeto fervientemente las reivindicaciones sindicales, pero una cosa es eso y otra cosa es que la educación navarra, como le acabo de constatar, tenga malos indicadores y esté mal. No, la educación navarra está muy bien y otra cuestión es que queramos cobrar más, otro tipo de circunstancias, pero las medidas que están ya acordadas con parte de los sindicatos son medidas tremendamente significativas, relevantes y potentes. Pero ¿cuáles son las reivindicaciones que usted ha recibido? Porque encima de la mesa desde el principio están hablando de recuperar el poder adquisitivo, la bajada de ratios, menor sobrecarga laboral e interinidad. Bueno, le acabo de constatar que las ratios en Navarra son las más bajas de España. Sí, pero esto está encima de la mesa. Sí, pero aquí lo que intentamos es conjugar dos cuestiones. Una, que las reivindicaciones laborales se conjuguen con las mejoras del sistema educativo, es decir, que reviertan en las mejoras del sistema educativo. Es decir, hay acuerdos ya para que los centros más vulnerables tengan la ratio a 20 alumnos por grupo aula y que esa ratio infantil vaya transitando en la educación primaria. Son actuaciones manifiestas de que se pueden hacer ambas cosas, conjugar reivindicaciones de ratios con mejoras del sistema. Hay 1000 horas de refuerzo, que son 2 millones de euros para 40 centros vulnerables y el trabajo para implantarlas el próximo curso. Son formas constatables, ideas para conjugar ambas cuestiones. El sistema educativo navarro tiene una ratio en educación secundaria, por ejemplo, de una media de 21 alumnos por grupos aulas, porque los recursos están bien establecidos. Grupo aula de secundaria, 16-20 alumnos, 6 sesiones, 4 sesiones. 20-25 alumnos, 6 sesiones más. Con esas dotaciones los centros hacen más grupos, desdoblan, establecen. Creo que se puede trabajar, creo que se puede negociar, mano tendida para hacerlo, pero creo que se está imponiendo, insisto, la presión de la huelga a la negociación. Pero margen de maniobra hay. Sí, sí, y de hecho hemos firmado un acuerdo con varios sindicatos. Que firmes un acuerdo con varios sindicatos es un indicativo innegable de que ha habido negociación y de que ha habido avance, obviamente. Ahora bien, yo tengo la sensación de que con otras organizaciones sindicales puedo estar sentándome en mesas sectoriales día tras día y ser incapaz de llegar a un acuerdo porque, quiero decir, cuando planteas un acuerdo te vuelven a plantear una huelga, cuando planteas un acuerdo te vuelven a plantear una nueva huelga y no tenemos más que ver lo que ha pasado en el día de hoy. Hay una mesa sectorial de por medio y sin esperar a la mesa sectorial ya se ha convocado la huelga. Yo creo que eso es manifiesto. La sociedad ha cambiado, la sociedad navarra ha cambiado con respecto a generaciones anteriores, ha cambiado la demografía, ha cambiado el tipo de educación que se llevaba a cabo en los pueblos con respecto a las ciudades, con respecto a otras localizaciones. ¿Se ha adaptado bien? ¿Hemos sabido hacerlo bien? ¿Todos los alumnos en Navarra tienen las mismas oportunidades? Bueno, pues ese es un objetivo que tiene el departamento, que es establecer una escuela pública de calidad basada en la equidad y orientada hacia la excelencia. Pero mire, ha habido una pandemia y hay dos cuestiones en la agenda educativa pública que cualquier comunidad o cualquier país que se precie, que quiera ir a la vanguardia educativa, que quiera conquistar el futuro educativo, tiene que plantearse. Uno es unas nuevas condiciones de educabilidad, de sociabilidad, lo está diciendo usted, ha cambiado, nada tiene que ver la ciudadanía, nada tiene que ver el alumnado que hay ahora con el alumnado que había hace 15, 16 años. No tenemos más que ver el uso de pantallas que hay en el contexto familiar, en el contexto social, y además hay que establecer una brecha emocional, una herida emocional que se ha generado después de la pandemia, que tenemos que abordar, que tenemos que trabajar y que tenemos que solventar. Por lo tanto, hay dificultades nuevas, situaciones o heridas o circunstancias que hay que abordar. Quiero decir, hay uso de móviles, los servicios complementarios son diferentes, se ha incrementado de alguna manera todo el itinerario, intentamos integrarlo desde educación infantil hasta formación profesional. Obviamente el sistema es cambiante y hay
hay que adaptarse a todas las circunstancias. Fundamentalmente, ya le digo, hay consecuencias producto de la pandemia que hay que abordar. ¿Y la migración? Son alumnos con necesidades educativas o específicas que pueden venir por una incorporación tardía, por desconocimiento del idioma, por un origen sociocultural diferente, y por eso el departamento, yo creo que fue una de las medidas primeras que estableció un nuevo decreto foral de admisión, una cuestión que establece que, teniendo en cuenta que tenemos bueno, pues una muestra representativa amplia de alumnado inmigrante, se distribuye de manera equitativa entre todos los centros sostenidos con fondos públicos. Tradicionalmente iban a los centros públicos, pero también tienen que ir a los centros concertados, porque si están sostenidos con fondos públicos tienen que tener los mismos derechos y las mismas obligaciones, y los centros no pueden diferenciarse tanto por el alumnado que escolarizan ni ser tan diferentes del entorno en el que están. Mire, hemos participado en las últimas evaluaciones internacionales. En la última evaluación, la de TIMSS, Navarra tiene la muestra con más antecedentes de inmigración de todas las comunidades autónomas. Somos un 24% de esa muestra de cuarto de primaria, pero participamos en PISA el año anterior y fuimos la tercera o la cuarta comunidad. Después se nombró mucho la circunstancia de Cataluña, pero Cataluña creo que tenía un 24%, Navarra estuvo con un 20,2%. Evidentemente es una realidad el sistema educativo navarro. A nosotros obviamente no nos sobra ningún alumno, los queremos a todos y hay que atenderlos, pero también le digo, en las evaluaciones internacionales se está viendo cómo la intervención de los profesionales, porque es un logro de la comunidad, es un logro del profesorado, está mejorando. Es decir, en PISA 2018 había una diferencia de 40 puntos entre el alumnado nativo y el alumnado inmigrante, ahora es obviamente de 15, es decir, se ha reducido en 25 puntos. Las puntuaciones en competencia lectora y en escritura en PISA del alumnado migrante ya no son significativas, ya no hay diferencias significativas. Y en equidad, que es obviamente conseguir los mejores resultados en base a las capacidades que tenga un alumno, no en base a su nivel socioeconómico, estamos a niveles similares a Islandia, a Canadá o a Noruega. Por lo tanto, satisfecho de cómo el sistema está trabajando para incorporar un alumnado que para nosotros es importante por el mestizaje, por lo que nos aporta en nuestra vida diaria y en el enriquecimiento de nuestra sociedad navarra. Muy interesante esto que dice, consejero, pero ¿qué le dice a las personas que insisten, que aseguran que el nivel educativo es más bajo que el de generaciones anteriores, pero las notas son más altas? Bueno, yo no estoy de acuerdo en ese sentido, por base a una circunstancia. Quiero decir, ahora mismo vamos a anunciar, en los próximos días, vamos a anunciar un acuerdo, un convenio con Save the Children. Un acuerdo y un convenio con Save the Children para intentar reducir la tasa de repetición del sistema educativo navarro. Es decir, Navarra está en una tasa de repetición del 21,9%, casi prácticamente en los mismos parámetros de otras comunidades. Por lo tanto, no digo yo que la medida de atención a la diversidad de la repetición no sea adecuada. Digo que si solo se utiliza esa medida o se utiliza de manera fundamental o principal, sí perjudica a los procesos de enseñanza-aprendizaje. ¿Por qué? Pues porque es injusta, es decir, tenemos alumnado que repite en las mismas condiciones por ser de un nivel socioeconómico más bajo, esa es una cuestión, y luego porque además es tremendamente cara. Quiero decir, se puede utilizar la repetición, pero es mejor utilizar otras medidas de atención a la diversidad. Pero una de las cuestiones que refleja Save the Children, que está en el convenio que vamos a firmar, es que mucho alumnado repetidor del sistema educativo navarro, sus parámetros académicos, sus parámetros curriculares, están por encima de los que, por ejemplo, establece PISA. Es decir, en PISA tendría una buena puntuación y, sin embargo, aquí repite. Por lo tanto, estamos potenciando, o creemos que estamos potenciando más la evaluación, si me permite la expresión, de carácter normativo, a la evaluación de carácter formativo. Y en ese sentido creo que hay que hacer una reflexión como comunidad, sensibilizar al profesorado, mejorar y establecer otras medidas de atención a la diversidad para no incrementar tanto una medida de atención a la diversidad como es esta. O sea, no hay una presión para que todo el alumnado acabe pasando de curso. No hay ninguna presión porque estamos en los niveles más altos que hay en el Estado en cuanto a tasa de repetición. Estamos muy bajos en cuanto a tasa de abandono escolar, pero estamos en unos niveles altos, estamos prácticamente en 21,9%. Hubo unas jornadas recientemente que celebró el Consejo Escolar de Navarra, donde se abordó esta cuestión con personajes destacados de la educación de este país que pudieron hacer una reflexión al respecto. ¿Es un problema obligar a que todos los alumnos estudien hasta los 16, 18
Tal vez a quien no le dé la nota hay que darle otra oportunidad de formación. Bueno, mire, yo creo que no. Yo soy el consejero del Gobierno de Navarra, soy un consejero de todos y de todas. Yo lo que persigo es el interés general, pero ya sabe todo el mundo que pertenezco al Partido Socialista, y esto se estableció en una ley orgánica que era ampliar la edad de escolarización, y yo creo que ampliar la edad de escolarización no es malo. Lo que hace falta es ajustar la respuesta educativa a las necesidades que tenga el alumnado. Por lo tanto, creo que es importante que estemos más tiempo en un contexto estructurado, más tiempo en un contexto de forma obligatoria educativo. Lo que sí hay que dar respuesta a los diferentes intereses, a las diferentes necesidades, y obviamente todos no pueden tener el mismo itinerario, y lo que hay que ir ajustando en un contexto de comprensividad, en un contexto de igualdad de oportunidades, de algunas maneras, las ayudas. Es decir, cuando algunos sectores conservadores hablan de la meritocracia, yo lo entiendo como que de alguna manera no se quieren invertir dinero para establecer las ayudas necesarias. Yo creo que los esfuerzos también los tiene que hacer la Administración. Comenzábamos la entrevista hablando de cuestiones. Esta comunidad es la que más ha invertido en educación en la anterior legislatura. Invertió un 34% más, y estamos hablando de parámetros financieros de presupuestos, pues de gasto por alumnado de 1.534 euros por alumno, cuando comenzamos con 1.067, es decir, un 43% más de gasto por alumno y por alumna en esta comunidad. Eso es lo que tiene que hacer un sistema para adecuar los procesos de enseñanza y aprendizaje de cada alumno o alumna a las necesidades que tiene y a las respuestas que tenemos que establecer. Y en la formación del profesorado, porque uno de los éxitos que tiene también Navarra es la FP dual. En los últimos años ha estado en una empleabilidad por encima del 90%, pero yo creo que estamos ahora prácticamente en el 100%. O sea, aquel alumno, aquella alumna que quiere hacer una formación profesional sabe que va a tener trabajo, pero ¿hay relevo en el profesorado? ¿Hay déficit de profesores en la FP? Sí, bueno, yo creo que estamos en otra tesitura. Mire, cuando me preguntaba al inicio de indicativos, pues efectivamente en el dual Navarra también es líder en formación profesional dual, pero no líder por 1 punto o 2 puntos, por 9 puntos a la segunda comunidad que le persigue, si me permite la expresión, que es Cataluña, es decir, holgadamente. Y efectivamente en Navarra el 100% de los egresados se insertan profesionalmente. Tenemos una formación profesional moderna, internacional, innovadora, integradora, y lo que ha ocurrido es que la hemos dimensionado, y efectivamente estamos teniendo dificultades para encontrar todos los perfiles del profesorado, y por lo tanto necesitamos más profesorado. Hemos llegado a un punto, hemos llegado a un momento, a una circunstancia de que cuando desde las direcciones generales se establece la nueva oferta de formación profesional, tenemos que ver por zonas qué profesorado tenemos, qué profesorado reside ahí, porque sí que estamos teniendo dificultades para dotar toda la oferta que está y toda la dimensión de la formación profesional que ha establecido el Departamento de Educación. Una oferta de formación profesional que se hace en parámetros con los organismos empresariales, utilizando las necesidades que tienen el sistema económico y el sistema comercial que tiene la Comunidad Foral de Navarra, de cara a poder ajustar los perfiles profesionales a las necesidades que pueden tener las empresas y el sector económico. ¿Son anticuados los planes de estudio? Bueno, yo creo que anticuado ahora mismo los planes de estudio no, porque tenemos un decreto foral de currículum del 22, es decir, se acaba de hacer un currículum. Tenemos recién estrenado el currículum navarro, que viene de la última ley orgánica. Yo lo que creo que sí que está anticuado es el ingreso en el ámbito de la función pública. Creo que está en la función pública docente, creo que están anticuados los temarios de oposición, creo que están anticuadas la manera de que ingrese el profesorado en el sistema público, en la función pública docente. Eso es una cuestión que hemos trasladado al Ministerio, y además hace unos meses, antes de Navidad, se produjo una reunión que fomentó el Gobierno de Navarra, fomentó el Departamento de Educación, con todos y todas las directoras y directores generales de personal de todas las comunidades autónomas, para trasladarle al Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deporte ideas, cuestiones que creo que serían buenas para mejorar el ingreso, una competencia que es estatal, una competencia que es del Gobierno de España, y que creo que más tarde que pronto hay que abordar. ¿No cree que si invierte más tiempo aprendemos más o hemos aprendido más sobre el Paleolítico que sobre la historia reciente de Navarra y de nuestro país? Pues puede ser. Que no se ha profundizado mucho en el franquismo, que no se ha profundizado mucho en la historia más reciente, en la memoria histórica, la guerra civil.
¿Cree usted que es fundamental para que la sociedad también evolucione? Si nos ceñimos a la Comunidad Foral de Navarra, no comparto esa afirmación. Quiero decir, la Comunidad de Navarra... Lo que pone en un libro no quiere decir que acabamos llegando al último tenemos un programa, capítulo. Tenemos un programa de escuelas con memoria, donde se establecen los lugares de memoria, todas las personas, todos los hechos que se han trasladado, donde yo creo que entre centros que trabajan establecido en memoria, con talleres que se han hecho entre Convivencia y la Dirección General de Memoria y Convivencia, creo que ya ha abordado a 60.000 alumnos y alumnas. Yo estuve con la vicepresidenta segunda del Gobierno, con la señora Hoyo, estuve en Copenhague, estuve en Borgen presentando de alguna manera todas estas escuelas, y el Consejo de Europa va a presentar este programa como buenas prácticas el día 29 de este mes. Tenemos las unidades del terrorismo, somos una comunidad, tenemos 7 unidades del terrorismo introducidas oficialmente, que hemos hecho con la Fundación Memorial Víctimas del Terrorismo. Tenemos 7 unidades del terrorismo establecidas en el currículum navarro. Por lo tanto, creo que Navarra sí que ha cuidado ese tipo de cuestiones y sí que ha abordado estas circunstancias, y tenemos recursos curriculares, recursos didácticos, materiales pedagógicos para trabajar en el aula. Se sabe y recuerde que hicimos una encuesta entre todo el alumnado de educación secundaria para saber qué conocían sobre el terrorismo. Constatamos que lo que conocían era muy escaso. A partir de ahí, a partir de esa línea base, hemos construido unas unidades del terrorismo que están introducidas en el currículum y en los decretos forales del 22, en el nuevo currículum. ¿Cree usted que es necesario un pacto de Estado educativo? Porque da la sensación, y lo hemos visto casi cuando cambia el color del gobierno que está, del partido que está en el gobierno, hay una nueva ley. Bueno, yo creo que el único consenso... Llegan estos, lo cambiamos, llegan los otros, lo volvemos a cambiar. El único consenso que se ha generado en educación en este país es el del artículo 27 de la Constitución española. No ha habido otro consenso, comparto con usted. Estuvimos a punto de llegar a un consenso con el ministro Gabilondo. Se estuvo después de 600 reuniones, después de contactos, pero bueno, al final el Partido Popular rehusó firmar ese pacto cuando estaba prácticamente... Y bueno, lo que sí también le digo y también traslado cuando hay reuniones de trabajo, y además reuniones plurales y diversas con diferentes componentes, porque yo creo que la pluralidad y la diversidad, aparte de formar parte del ordenamiento jurídico superior, es un valor democrático, es que todas las leyes, incluidas las que no me gustan a mí, es decir, a unos nos gustan más unas leyes, tienen de alguna manera un espacio para llegar a acuerdos, para crear programas, para establecer iniciativas, un contexto más científico, más culto que, digamos, las que se establecen políticamente en las tertulias. Y creo que siempre hay un espacio donde se pueda trabajar, se pueda transitar, se pueda acordar y se puede consensuar. Todas las leyes orgánicas creo que tienen alguna circunstancia que por supuesto, es aprovechable, sobre todo en el ámbito de la didáctica y de alguna manera de establecer programas y proyectos. ¿Siguen teniendo sentido los colegios concertados? ¿Puede ser también este tipo de convenios algo ya pasado, pues por las necesidades que hubiera en nuestra comunidad, por ejemplo, hace unos años a la hora de invertir, de levantar un colegio, de un gasto, etcétera? Bueno, yo desde luego, y todo el mundo conoce que mi vocación, mi carisma es a favor de la escuela pública, no tengo ningún complejo a la hora de expresar esta cuestión, pero estar a favor de la escuela pública creo que no es ningún menoscabo con las familias de la escuela concertada, con el alumnado de la escuela concertada, ni con el profesorado. De hecho, hemos llegado a acuerdos con los centros concertados, hemos llegado a acuerdos con la concertada, hemos recuperado la analogía retributiva de la educación concertada, y además creo que hemos incrementado el presupuesto de la concertada, creo que en un 25%, creo que en 18 millones. Por lo tanto, ¿por qué? Pues porque está en la ley, y porque es legal, y porque además la nueva ley orgánica, la LOE, te obliga a recuperar esa analogía retributiva, y por lo tanto ninguna dificultad. En todo caso, yo creo que la educación privada concertada debería ser complementaria. Es decir, no es la demanda social la que establece la organización de los recursos, sino la programación general de la enseñanza la que establezca de alguna manera la oferta educativa, y por lo tanto, una vez que la oferta educativa pública y la vocación que tiene una administración, o que debe tener una administración, es que haya las suficientes plazas en calidad y en cantidad, y a partir de ahí pues establecer la complementariedad, pero que sea, digamos, la programación de los recursos la que establezca los mismos.
Estamos prácticamente fuera de tiempo, pero hay 3 asuntos que quiero abordar con usted. Le voy a pedir brevedad. Uno de ellos, usted fue el precursor prácticamente del PAI, lo puso en marcha. ¿Está satisfecho? ¿Sí o no? Ahora profundizamos con otra cosa. Sin ambajes, muy satisfecho. Quiero decir, hay una ley, una ley foral que ha estabilizado a todos los profesionales del PAI. Quiero decir, esos profesionales están fundamentalmente en la escuela pública. Teníamos una ley de estabilización y no íbamos a poder estabilizar a la mayoría de los profesionales de los centros educativos públicos de la Comunidad Foral de Navarra. Con esa ley vamos a poderle darle estabilidad a los profesionales, a las plantillas, y obviamente eso sin menoscabo de que un centro pueda estar en el PAI o no. Pero hemos abordado esa cuestión y de una manera, lo que lamento es un recurso que una organización sindical ha establecido. Sí, no acabo de entender ni entenderé como consejero que una organización sindical se oponga a un proceso de estabilización. Quiero decir, es una demanda de las organizaciones sindicales. Hemos iniciado esta entrevista hablando de la huelga y, sin embargo, presentan un recurso al Supremo ante un proceso de estabilización. No lo acabo de entender y no entiendo que la naturaleza que tiene una organización sindical se pronuncie de una manera tan absolutamente contraria a la misma. ¿Cómo va la experiencia piloto en aulas de 2 años? Bueno, vamos a tener los primeros datos pronto, pero las aulas de 2 años están establecidas en centros urbanos en régimen de exclusión, o con alumnado con peligro de exclusión, o en zonas rurales. Creo que la Comunidad Foral de Navarra necesita crear plazas públicas gratuitas que tengan todos y cada uno de los requisitos que establece la normativa foral, y creo que la experiencia va bien y lo que tenemos es vocación de seguir con nuestro modelo, que es un modelo integral de escuelas 0-3, escuelas infantiles. Estamos creando escuelas infantiles con las administraciones locales, estamos también creando una escuela nueva infantil del gobierno en Ripagaña, pero también crear otro tipo de plazas, porque además hay centros que con una bajada demográfica pueden quedarse cojos de matrícula y se pueden ir introduciendo aulas de 2 años que permitan establecer de alguna manera toda esa actividad y toda esa sostenibilidad de los centros, ¿no? Modelo D, ¿se mantiene la matriculación en euskera? ¿Ha aumentado? Los porcentajes de matrícula en los modelos están siendo muy estables, por lo menos desde que yo soy consejero. Quiero decir, se mantienen en parámetros, en porcentajes muy estables. Lo único que le traslado es que ahora, con este gobierno, el modelo D cuando jamás ha tenido tanto presupuesto. El modelo D jamás se ha invertido tanto en actividades extraescolares, jamás se ha invertido tanto en formación, incluso el transporte escolar que le garantizaba antes, ahora garantiza en bachillerato el modelo D, cuestión que antes no se garantizaba. Quiero decir, es una lengua propia, es una manifestación cultural de primer orden de la Comunidad Foral de Navarra, y dentro de la demanda social hay que mantenerla y cultivarla. Padres y madres del alumnado del Colegio Atargui de Villaba han exigido una solución ante el que dicen es un trato intolerable y vejatorio de una profesora de este colegio. ¿Ya se han tomado medidas? Estaban tomadas ya, y yo creo lo que más me duele de esta cuestión es que en la comunidad educativa o no las conozcan o las soslayen. Quiero decir, el departamento, independientemente de las circunstancias, primero hay una naturaleza entre la relación que tienen los funcionarios y las funcionarias con la administración. Por lo tanto, hay un expediente incoado que se ha archivado. Por lo tanto, el departamento no tiene, digamos, motivos para una sanción como pretenden en la comunidad educativa de Atargui. Segundo, en diálogo con esa profesional y en diálogo con el equipo directivo, Atargui tiene más recursos personales, más capítulo 1, para que esa profesional no sea tutora y sea profesora de apoyo si está en clase, y siempre esté con una profesional dentro del aula, y para que no esté de alguna manera, y para que eliminemos las posibilidades de queja de las familias. Entonces, desde ahí, pues no entiendo la postura, porque mire, si habláramos de hazte-oír y que pide que saquemos a los alumnos en base al PIN parental de determinadas áreas o de determinados contenidos, creo que esta práctica es similar. Es decir, no comparto, y creo que todo lo que no sea acordar, dialogar, hablar, favorecer un consenso, solucionar, creo que lo que son posiciones enfrentadas, utilizar a los menores para hacer manifestaciones, creo que no son posiciones que favorezcan, creo que no son posiciones que construyan, y creo que se debería saber que el departamento
previendo esta circunstancia, anticipándonos a las posibilidades, ya había establecido con el centro un plan, y además hablándolo con la profesional citada, que creo que no es lo más adecuado. ¿Cree usted que ha cambiado la relación entre las familias y el profesorado, entre el alumnado, padres, madres y profesores? Ha cambiado. Quiero decir, le decía anteriormente que después de la pandemia pues hemos ¿Cree visto... que ha cambiado también el tema del Autoritas? ¿Dónde se educa, dónde se aprende? Efectivamente, hemos visto movimientos sociales muy claros. Es decir, ahora mismo, tras la pandemia, vimos muchas dificultades con ideaciones suicidas, muchas dificultades emocionales, de ansiedad, de depresión, porque se habían, digamos, producido menos conductas madurativas, más conductas disociales, más conductas sedentarias, menos relación entre iguales, se habían impermeabilizado los espacios. Eso ha generado una serie de dificultades. Ahora mismo vemos que va mutando a conductas más disruptivas. Pero esto es igual que el uso de los móviles. Nosotros, por ejemplo, tenemos un plan para la utilización de los móviles en los centros escolares, limitándolo con motivos pedagógicos, no para utilizarlo en movimientos lúdicos. Pero vemos que los estilos de crianza se establecen menos límites en los contextos familiares, es decir, por ejemplo, pues el alumno está el 80% en el contexto familiar y está apenas el 20% en el contexto escolar. Por lo tanto, tiene que haber una continuidad entre las normas que hay en el centro y las normas que hay en la familia, tiene que tener una prevalencia al profesor, la profesora, las orientaciones que establece para que se le dé continuidad en otros contextos, y sí que vemos pues una falta de límites en los contextos familiares que dificultan luego el reconocimiento de las normas en el contexto más pedagógico, más escolar, y dificultan los procesos de enseñanza-aprendizaje por conductas que se van incrementando, que hay que atajar y que en eso estamos. Muy bien, consejero, pues terminamos. Lo que estamos perdiendo, desde luego, son los manuscritos. Bueno, la caligrafía creo que es ya cosa del pasado, me da la sensación. Bueno, yo creo que con el informe de expertos de 107 medidas que se ha establecido, que creo que se ajustaba bastante a lo que estaba haciendo el departamento, creo que la limitación, la evitación de determinadas... Hay que recuperar la escritura, menos ordenadores, sí, por supuesto, y más bolis. Son destrezas que no se pueden perder en el sistema educativo jamás. Carlos Jimeno Gurpegui, muchísimas gracias. Muy amable. Que vaya muy bien. Renoven, el mayor fabricante de ventanas de aluminio y PVC, presenta Renoven Hogar. Una nueva división dedicada a la venta e instalación de todo tipo de soluciones para interior y exterior. Cortinas decorativas, toldos, pérgolas bioclimáticas, suelos técnicos, cortinas de vidrio, domótica. Renoven, soluciones para todo tipo de necesidades.